Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al señor embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, con quien vamos a conversar sobre la política internacional que tiene, o si tiene o no tiene el gobierno nacional. Pero a mí me sorprende y eso quiero justamente empezar dándole la bienvenida al embajador. Preguntarle sobre esta alocución que tuvo el señor Pérez Luz en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no es que ha sido lapidario, como dicen algunos, ¿no? Porque al menos yo me siento avergonzado, porque primero viniendo de quién viene el discurso, y segundo, porque nos estamos peleando con nuestro principal socio comercial, así digan algunos que es los Estados Unidos, pero a Rusia le vendemos bastantito y no creo que nos convenga que perder relaciones con Rusia solamente por digamos, un pataleo por querer quedar bien con nuestro nuevo patrón. Estimado embajador, ¿cuál es su opinión justamente sobre esta intervención y si esto hace parte de la política internacional del Ecuador en este momento? Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, César Armando. Mil gracias a Hoja de Ruta por su gentil invitación. La intervención del representante permanente del Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una muestra más de una acción internacional del Ecuador totalmente alineada y subordinada por los Estados Unidos de América. Totalmente subordinada a los intereses y visiones de los Estados Unidos. Existe un alineamiento, un tutelaje absoluto, que es totalmente contrario a los intereses del Ecuador. La intervención en el Consejo de Seguridad es realmente pues una pieza única de un alineamiento y de un servilismo sin nombre. Sin embargo, quieren presentarlo como defensa de principios. Y es totalmente equivocado, porque los principios realmente pues son aquellos que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y que no están sujetos pues a ese tipo de interpretaciones de un solo lado, ¿no es cierto? No se trata de defender principios en un caso y en otros guardar silencio. Y eso maneja falazmente el discurso del embajador Pérez Luz. Dice, por ejemplo, efectivamente hay una sola Carta de Naciones Unidas, desde luego, y así debe ser. Entonces el Ecuador debería ser siempre fiel a sus principios y no, por ejemplo, abstenerse en el voto de condena a Israel, ¿no es cierto?, por la política criminal de derechos humanos en los territorios ocupados y su política de asentamientos en territorios adquiridos por la fuerza. Pero que siempre hemos nosotros estado en la línea de condenar. Desde luego, y en este momento tan complicado, tan complejo del mundo internacional, el Ecuador debe más que nunca tener una posición pues no alineada, una posición acorde con sus intereses, apoyar las iniciativas del Brasil, de México, de China para la paz en Ucrania, pero con una visión pues real de los hechos. Los intereses del Ecuador no son los mismos de los Estados Unidos. El Ecuador debe ser un protagonista de la reforma del Consejo de Seguridad, debe ser un protagonista de la construcción de un mundo multipolar en el que no haya una sola potencia hegemónica y menos aún títeres serviles de la misma. El Ecuador ha tenido una posición de dignidad en los foros internacionales, una posición, es así, de defensa de principios, como lo ha demostrado en múltiples oportunidades y concretamente en las 3 veces anteriores en las que integró el Consejo de Seguridad. Pero eso fue con gobiernos de distintas ideologías, pero con una visión clara de lo que es la política internacional, de lo que es el interés ecuatoriano y de cómo funciona el mundo internacional. Ahora, ahí viene otro adicional. ¿Qué papel cumple Rusia justamente en el Consejo de Seguridad al cual nosotros le hemos criticado en esta intervención? Realmente, pues Rusia, bueno, primero es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? Eso pues está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y responde a que fue pues uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el país que mayor aportó a la derrota del nazismo, sin duda alguna, fue la entonces Unión Soviética, y Rusia pues es la heredera de la Unión Soviética, de acuerdo con el derecho internacional. Es una potencia mundial pues de primer orden sin duda alguna,
pero adicionalmente, coyunturalmente, este mes ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad. Y en el discurso del representante ecuatoriano es tan alineado, tan pues ofensivo, tan fuera de lugar a juicio de Rusia, que el presidente de la sesión, el presidente del Consejo de Seguridad, el canciller de Rusia, abandona la sesión para no continuar escuchando pues lo que juzga él pues palabras totalmente fuera de lugar. Totalmente. Y ahora, ¿qué pasaría o qué podría pasar si en rato de los ratos, digo, no creo que sea la intención de Rusia, pero si Rusia corta relaciones con el Ecuador y nos cierra mercados, por ejemplo, ¿qué podría pasar al Ecuador? ¿Cuál sería el déficit que podríamos tener? Porque parece que no se mide eso al coger y... O sea, mejor dicho, ¿cómo deberían ser las relaciones diplomáticas? Deberían ser alineadas a buscar la paz, a no irse en contra de un país que obviamente nos está también ayudando y es uno de nuestros compradores. Sí, no solamente eso desde el punto de vista económico y comercial, que es un socio importantísimo para nosotros, Rusia, sino desde la óptica misma de la política mundial y de la óptica de la construcción de un mundo multipolar. Los intereses del Ecuador, económicos, políticos, comerciales, de cooperación, en todos los ámbitos, no pueden estar dirigidos por los intereses de una potencia extranjera, ni pueden estar guiados por esos intereses. El Ecuador tiene sus propios intereses, sus propias visiones, y esos intereses, en primer lugar, tienen pues concordancia con los intereses regionales, con los intereses de los países del sur, ¿no es cierto? En ese sentido, el Ecuador con Rusia y con todos los países del mundo debe mantener las mejores relaciones y basados en el derecho internacional y en sus propios intereses, ¿no es cierto? No cabe un alineamiento. Las dificultades de comercio que ya existen con Rusia no se originan en políticas rusas, se originan en las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, que hacen difícil pues las transacciones, los pagos, al estar pues eliminados del sistema SWIFT. Todo ello hace un escenario muy difícil. Por eso Brasil, China, los BRICS están considerando y están avanzando en medidas para que el dólar deje de ser pues el instrumento de cambio para el comercio internacional. Entonces, el Ecuador no puede quedar al margen de esas discusiones, de esos debates, por tener un alineamiento ciego, irreflexivo con los Estados Unidos. El discurso del embajador Pérez Luz quiere pues además aparecer con cierta solvencia, pues totalmente fuera de lugar. Cita determinados autores, grandes autores de la literatura rusa, pero que justamente son autores como Tolstoy y Pasternak, que describen los horrores de la guerra, los horrores de la guerra civil, en el caso de Pasternak, los horrores de la intervención extranjera después de la Revolución Soviética, y en Tolstoy, en La Guerra y la Paz, pues la invasión de Napoleón. Entonces, esos horrores que ha sufrido el pueblo ruso justamente están presentes en el conflicto con Ucrania. ¿Qué esperaban entonces? Que igual que en la Unión Soviética sea invadida tremendamente y que estén a 20 kilómetros de Moscú para reaccionar. Son hechos que tienen que ser analizados realmente con profundidad, con equilibrio, ¿no es cierto? Si quieren citar obras de literatura rusa vinculadas al conflicto en Ucrania, pues nada más claro que en las obras de Mikhail Sholokhov, El Don Apacible, pues que es sobre la región del Donbass, su profunda identificación con Rusia, ¿no es cierto? Que es una de las regiones en conflicto ahora, ¿no es cierto? Que ha sido pues víctima pues de asedio, de ataque, de políticas inclusive pues de carácter racista, ¿no es cierto? O pues las obras de Nikolai Gogol, donde está claramente cómo fue la Ucrania, cómo estaba con Rusia, con Polonia, toda esa problemática que de una u otra manera está presente en este conflicto y que tiene que ser analizado con profundidad, no desde la óptica, como dijo alguna vez de forma risible el canciller Holguín, de buenos y malos,
O sea, los buenos son los Estados Unidos y la OTAN. Y como dijo Holguín, Ecuador siempre está con los buenos. Claro. Entonces, ese tipo de análisis tan simplistas son una vergüenza para el país y reflejan la poca importancia, la carencia de una política exterior verdadera de parte del Ecuador. Yo creo que el presidente Lasso nunca comprendió la importancia de la política internacional. Desde su programa de gobierno, es media página el programa de gobierno, es un emblema, es un eslogan. Es para salir al paso. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, y nada más, absolutamente nada más. ¿Qué presencia tiene el Ecuador? ¿Qué es la política exterior? La política exterior es un reflejo de la política interna. Y si nuestra política interna son las masacres carcelarias, el desgobierno, la represión, el incremento de la pobreza, la migración, Pandora Papers, el Gran Padrino, que es lo que sale en la prensa internacional. Esa es la imagen que transmite el Ecuador. Y que nosotros somos los primeros que hemos ofrecido helicópteros a Ucrania. Si a ellos sumamos esta barbaridad que es la ley de asociación estratégica con los Estados Unidos, que es consagrar el tutelaje de nuestra acción internacional a cargo de los Estados Unidos, pues tenemos una acción internacional no solamente errática y alineada, sino una acción internacional de opereta, que justamente por eso no es considerado el Ecuador para los temas regionales importantísimos. ¿Cómo puede ser posible que el Ecuador esté ausente de esta reunión en Colombia convocada por el presidente Petro para el tema de Venezuela? Y estamos ausentes porque somos los más alineados con las políticas que ya hasta los Estados Unidos ha abandonado. Nosotros seguimos reconociendo al gobierno entre comillas del autoproclamado Guaidó. Que ahora está en Miami, exiliado. Exactamente. En Ecuador no ha normalizado su relación con el gobierno de Venezuela, que de acuerdo con el derecho internacional, de acuerdo con una resolución de hace año y medio de las Naciones Unidas, pues es el gobierno legítimo de Venezuela, no solamente por su origen en los procesos propios de ese país, sino porque de acuerdo con el derecho internacional y con las Naciones Unidas, para ser gobierno hay que controlar el Estado, pues hay que controlar el país, tener la administración real del país. El señor Guaidó nunca tuvo eso. ¿Cómo podía ser reconocido? ¿Cómo tener un puesto en la OEA? ¿No es cierto? Todo eso era parte de la estrategia fraguada en Washington a través del Grupo de Lima y con países títeres como el Ecuador en primer lugar, el Ecuador de Moreno, continuado por Lasso, que pues lo que han hecho es aislar al Ecuador, no a Venezuela. Estamos ausentes de eso. ¿Qué gravitación tiene el Ecuador en el tema del Perú? ¿Qué gravitación tiene el Ecuador en la reconstrucción de UNASUR? El único país que no se ha pronunciado sobre la revitalización de UNASUR, sobre la puesta en marcha nuevamente de este mecanismo regional tan importante, es el Ecuador. Y nosotros somos la sede. Siendo la sede, ¿cómo no vamos, habiendo sido la sede, tenemos que recuperar todo claro. eso? ¿Cómo estamos al margen? ¿Cómo el Ecuador está al margen? ¿Cómo el Ecuador no se pronuncia sobre las iniciativas de Brasil, de China, no solamente sobre el conflicto en Ucrania, sino sobre los temas comerciales? Si el Ecuador no puede estar al margen de sus intereses. La política exterior tiene tres fuentes principales, que son el derecho internacional y las normas de nuestra Constitución. Es decir, un primer pilar netamente jurídico, principios. Un segundo, la realidad nacional, pues. ¿Cuál es nuestra realidad nacional? Somos un país en desarrollo, un país del sur, un país pobre, un país que requiere pues cooperación, relaciones con todos los países del mundo y una política exterior orientada al desarrollo del país, a la defensa soberana de sus recursos estratégicos, a la integración regional, a la dignidad nacional, a identificarse con las causas del mundo del sur para la creación de un mundo más justo, pues más equitativo, ¿no es cierto? Y tercero, pues la tercera fuente importantísima es cómo es el mundo de hoy, ¿no es cierto? Si tuviéramos un mundo como hace 40 años sería una política internacional para Guerra Fría. Si tuviéramos un mundo hace 20 años, pues una globalización agresiva. Pero hoy ¿en qué estamos? Estamos en la construcción de un mundo nuevo, de un orden internacional multipolar, producto
directamente de dos cosas, de dos eventos, de dos hechos recientes: la pandemia, el conflicto en Ucrania, y desde luego el crecimiento inmenso, la gravitación de un nuevo actor tan poderoso como China en el mundo. Todo eso son partes esenciales de este rompecabezas. Sin embargo, aquí el presidente Lasso, que no es un estadista, eso pues es evidente, las limitaciones que tiene el presidente Lasso, nombra como canciller primero a una persona como Juan Carlos Holguín, ¿no es cierto?, conocedor de negocios de jugadores de fútbol, y luego a un ingeniero agrónomo. Entonces, ¿quién maneja la política exterior? ¿O solamente se toma nota de los dictados de los senadores más reaccionarios de los Estados Unidos, el señor Menéndez, el señor Rubio? Que han estado por acá, ¿no? Vienen cada 8 días. No, terrible. Claro, a recibir información, mejor a dictar mandatos. Estimado embajador, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Claramente está explicado de que acá el Ecuador no tiene una política internacional, sino solamente reacciona de acuerdo a lo que le pide el patrón de turno, que en este caso es Estados Unidos, que producto de la guerra tenemos ahora las noticias de que hay otro banco que sigue cayendo y hay el pedido de seguirse endeudando en Estados Unidos. ¿Y a quién van a pedirle? A China. Terrible. O sea, es terrible. Estimado embajador, su mensaje final a la ciudadanía. Realmente es muy importante que los temas de política exterior sean parte del debate ciudadano. La política internacional es uno de los campos más importantes de la política pública, de la acción del Estado. Y aquí, lamentablemente en el Ecuador, se ha perdido ese análisis, esa participación ciudadana en la política internacional. En los años de la Revolución Ciudadana se avanzó muchísimo en esa participación ciudadana. Yo recuerdo haber participado como autoridad de la Cancillería, junto con los cancilleres de turno, en la rendición de cuentas ciudadana. Es decir, no solamente en la asamblea, se organizaban reuniones públicas en las que la ciudadanía preguntaba, cuestionaba, aportaba sobre hechos de la vida internacional del Ecuador, que son esenciales para tener una posición digna, soberana y acorde con nuestros intereses en un mundo tan complejo como el actual. Muchísimas gracias al señor embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, con quien hemos conversado sobre la política internacional inexistente en nuestro país. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.